corazones. Vamos a orar por el mensaje de la palabra y vamos a venir a Romanos 8. Amado Padre, te doy las gracias, Señor, por tu gracia, por tu fidelidad, pero sobre todo por Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Como vimos la semana pasada, Señor, separados de Él somos miserables hombres. Pero gracias sean dadas a Dios por Cristo, porque Él, Señor, es el que se quiere revelar a nosotros. Yo te pido que el Espíritu Santo, que ha abierto nuestros ojos, abra nuestros oídos, nuestros ojos del entendimiento espiritual para asimilar tu palabra, Señor. Que el Espíritu mismo de Jesús, Señor, del Maestro de Capernaum, esté aquí en medio nuestro, Señor, enseñándonos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden, hermanos, por favor, abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. En algo que he titulado en esta oportunidad, ya no hay condenación porque hemos sido libertados por medio del Espíritu. Ya no hay condenación porque hemos sido libertados por medio del Espíritu. Vamos a leer desde lo que nos quedamos el domingo anterior, 7:21, si me haces el favor de acompañarme, hasta el 8:4. De hecho, el texto que estaremos desglosando es del 8:1 al versículo 4. Pero por beneficio de los que no estuvieron el domingo anterior, es importante que oigas en qué contexto lo está diciendo. 7:21 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué hermoso texto, mis hermanos. Una de las cosas más difíciles, hermanos, de poder entender ya como creyente es la gran bendición que incluye el estar unido a Cristo. Muchas personas entienden que han sido salvas por gracia y viven agradecidos por esa gran salvación que hemos tenido, pero el diario caminar, la vida de santificación, la vida diaria, muchas veces el creyente no sabe cómo afrontarla, cómo vivirla. Y yo creo que vamos a entrar a este capítulo, Romanos 8, que por excelencia es una joya de la Escritura. Y una particularidad que tiene Romanos 8 es que nos habla de la seguridad que tenemos de salvación, los creyentes, que aquellos que Dios en su gracia justificó, nos va a llevar un día hasta la gloria del Señor, hasta su presencia. Él está caminando con su pueblo. Pero otra cosa muy importante en todo el capítulo es la manifestación, o las veces que se repite la obra del Espíritu Santo en el caminar del creyente. Es decir, este texto, este capítulo nos va a dar seguridad, pero nos va a hablar de cómo vivir la vida cristiana en la forma que Dios la diseñó. Y esta forma que Dios diseñó es una vida guiada, llevada, llena del Espíritu Santo.
Y por lo tanto vamos a estar viendo despacito. Yo sé que muchos de ustedes van a querer llegar al final del capítulo 8 rápidamente, porque es uno de los textos más hermosos que existe. Pero realmente no es tan hermosa la primera frase del capítulo como la última frase del capítulo, como toda la escritura. Pero es hermoso porque nos está mostrando que aquel que te salvó está contigo. Y muchos de nosotros, mis hermanos, creo que estamos viviendo lo que veíamos el domingo pasado. Creo que aquí puede haber una esperanza para nosotros. ¿Cuál era la esperanza? Cristo. Muchos de nosotros probablemente todavía estamos viviendo la batalla, y la mayoría lo estamos viviendo, que Pablo decía: ¿por qué veo esta ley en mis miembros? ¿Por qué yo amo por un lado al Señor y quiero obedecer sus mandamientos, pero por otro lado la ley del pecado me lleva cautivo a hacer lo que no quiero? Y termino hasta diciendo las mismas frases del apóstol Pablo: miserable hombre de mí. ¿Y sabes por qué? Es porque el pecado, como lo vimos la vez anterior, aunque hemos sido libertados del dominio del pecado, aunque hemos sido muertos juntamente con Cristo, el pecado reside en nuestra carne, es decir, en el cuerpo. Y vamos a ser libres finalmente. Esas fueron las últimas frases que decía el domingo anterior. Cuando lo veamos a Él en gloria, nos va a redimir totalmente del pecado. Y ya no solo vamos a ser santificados, sino que la Biblia dice glorificados. Vamos a ser diferentes. Por primera vez experimentarás lo que es estar libre del pecado. Entonces, en la sección que veremos hoy, de los versículos 1 al 4, creo que vamos a ver con detalle cómo opera la liberación del pecado, cómo opera en ti esa liberación por medio del Espíritu Santo. Pon atención, cómo puedes ser libre de la ley del pecado por medio del Espíritu Santo. Y para entender el texto veremos tres cosas que el texto sugiere. La primera es que no hay condenación para los que están en Cristo. Es bien obvio. De hecho, el título del mensaje es así. La segunda gran verdad que este texto nos muestra es que el Espíritu Santo, o la ley del Espíritu de vida, nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Y lo tercero que veremos es que todo esto es posible, mis hermanos, solo por una razón: porque Cristo tomó forma de carne. Porque Él se hizo hombre, porque Él dice que fue la ofrenda perfecta por el pecado. Bien, veamos lo primero: no hay condenación. La primera palabra que aparece en el texto original, en el versículo 1, no es la que nosotros tenemos en español. En español dice por tanto o por consiguiente, pero el griego empieza con una palabra más enfática, es con no. No hay condenación. Y luego el orden está invertido. Por consiguiente. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que pongamos atención a esta verdad. El que está en Cristo ha sido libertado de la condenación. Y miren, mis hermanos, es como cuando estás los que han ido al optometrista, llegan, y todos los que se han hecho un examen de la vista, mi esposa se lo acaba de hacer, pasa que le ponen unas letras, la A, la B, la N, la O. No sé cuántos hay optometristas aquí, no me vayan a regañar, ¿verdad? Pero al final te dice atentamente, ponga su mirada en la última letra. ¿Qué ve? Y uno dice O, y se te queda viendo. Entonces te sube en graduación porque no era O, era una S, pero tú solo viste algo redondito y pensaste que era O. Bueno, el apóstol Pablo quiere que nos fijemos en algo. Ahora pon tu mirada en esta palabrita. No hay condenación. Y de hecho, recuérdense que la Biblia, cuando digo el texto original, fue escrito en griego. Nosotros tenemos traducciones en español, en inglés, en alemán, pero el griego tiene más connotaciones. La palabra no hay condenación se podría traducir no hay ni una, ninguna, ni una sola, ni una pizca de condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, creo que si enfocas tu vista en esto, el Señor quiere hablarnos algo en este primer punto. Si tú estás en Cristo,
ha sido libertado de la condenación. Probablemente, mis hermanos, lo que Pablo está haciendo es reforzando lo que aprendimos en el capítulo 5, en las verdades hermosas. Recuerdo el mensaje que nos compartía Luis, muy hermoso, las verdades, las bendiciones de la justificación. Porque miren, hermanos, si somos honestos, ¿quién puede estar de pie ante un Dios santo? ¿Quién de ustedes o yo mismo, y quizás me debo de poner gramaticalmente incorrecto, pero es la verdad, ni yo ni ustedes podemos pararnos y decir, Dios no me condena? Miren, en el inicio, por si no llegaste, el hermano Nelson leyó el Salmo 130, pero mira el versículo 3, dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer? Y en otra versión dice, ¿quién podría estar de pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Salmo 130, versículo 3. ¿Quién de nosotros puede estar sin condenación delante del Señor? Nadie. Pero lo hermoso de este texto dice que no hay ninguna sola condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que hagamos un pequeño repaso, qué es lo que Pablo está diciendo, y lo vamos a estar haciendo porque decía Pablo, para mí no es gravoso repetiros las cosas que se las he dicho muchas veces, y para ustedes es de bendición. Mira, lo que está haciendo referencia son las bendiciones de la justificación. El hecho de ser declarado justo es lo que te hace que no hay condenación para tu vida. Vimos en el 5:1 que por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tú puedes recordar de esta serie es que el Señor ha declarado la paz con enemigos de Él. ¿Quién podrá estar en pie, decía el Salmo 130? ¿Quién puede? Nadie, ni tú ni yo. Pero los que por la fe en Cristo, como te recuerdas, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Si tú has creído en Cristo, entonces el Señor te ha justificado y mira qué hermoso, te ha dado paz para con Dios. Y esa no es paz de que, ay, me siento bien padre, siento una gran paz, así como sienten los del movimiento de la nueva era, y entonces ponte una musiquita y un incienso ahí. No habla de esa paz. La paz que el Señor da es más tremenda porque habla de que tú eras enemigo y merecías, no, como dice ahí, ninguna condenación, sino toda condenación. Pero Luis nos exponía en esa oportunidad, cuando él celebró la paz, quitó la enemistad. O sea, ¿te puedes imaginar esto? Mis hermanos, miren, dicen de que cuando un país pequeño se revela al imperio mundial actual, que es los Estados Unidos, dice, no quieres tener de enemigo al ejército más grande del mundo. Eso no se compara a tener de enemigo o estar enemistado con Dios. Pero la justificación te dice, estás en paz. Hermanos, este mensaje para que tú te vayas saltando de alegría. Dios no tiene nada, no está guardando juicio contra ti, ha celebrado paz contigo, estás justificado. Eso es lo que se refiere Pablo, no hay ninguna condenación. ¿Qué más hemos visto de la justificación? No solo que estamos en paz, sino que se nos dio el don de justicia. Romanos 5:21. Fíjate qué interesante, te declararon justo, pero se te regaló el ser justo. Y el que Dios te vea con la perfecta obediencia de Cristo en este mismo momento. Yo sé que tú estás pensando lo que yo estaba pensando hoy en la mañana que estaba orando. O sea, híjole, es la palabra de Dios, la tengo que creer, la tengo que asimilar. Pero es que yo me veo a mí mismo. Y yo digo, ¿cómo es posible que Dios me vea justo con la perfecta obediencia de su Hijo? Porque eso es lo tercero que aprendimos en esta serie, que estamos unidos a Cristo. Entonces es como que Dios no ve, sí, mi hijo
y Cristo. No, Él ve a uno solo, y todos los que hemos puesto la fe en Jesús morimos juntamente con Él, pero resucitamos a una novedad de vida, y Cristo en este momento lo que está viendo es a su Hijo en ti. Esto es lo glorioso del Evangelio. Miren, por eso es que el Evangelio, por eso es que cuando venimos a adorar al Señor, no necesita como que el líder de alabanza, y no es que lo haga nuestro líder de alabanza Willy, como estarnos motivando, vamos, adoren al Señor, levante sus manos, póstrate a Él. No necesita hacerlo. Los que lo conocen y los que dicen, ¿cómo es que a mí me cuenten como justo si yo lo que mereciera toda condenación? Entonces en automático prorrumpen, dice ya el Salmo, en canto, en gratitud. Otro día quiero predicar solo de la gratitud, porque, por ejemplo, Colosenses lo repite como 5 veces, pero uno de los medios de gracia que Dios usa es estar agradecido por tu salvación. Cuando te quieras quejar por las broncas que tú tienes, porque te comparas con otros y dices, mi vida es miserable, te estás olvidando de ver la gran justificación que has tenido. Entonces, todo es repaso, todo lo hemos visto estos últimos 2 meses. Se nos dio el don de justicia, estás unido a Cristo. Por lo tanto, estás llamado a vivir en novedad de vida. Otra bendición de la justificación: ya eres libre del pecado. Ya no tienes que estar atado al pecado. Como quien dice, el que le obedece es porque quiere, porque la justicia de Dios te dio el don de justicia para que tú puedas ahora obedecer. Y había un texto que compartíamos: ya no eres esclavo del pecado, mas ahora eres siervo de la justicia. Y el domingo pasado nos enseña lo último que la justificación hace: te justificó de la condenación de la ley. Y decíamos, la condenación de la ley es tremenda, mis hermanos. Si tú tomaste el tiempo de la recomendación que te di de leer Deuteronomio 28, 29 y todo esto de las maldiciones de la ley, sales asustado. El pueblo de Israel decía, si no andas conforme a esto, mueres. Y no solo mueres, dice, te va a venir pestilencia, te va a venir hambre a la tierra, te van a venir guerras. El no cumplir la ley era severo. Pero el domingo pasado veíamos, pero el Señor nos vino a redimir de la maldición de la ley, haciéndose Él maldición por nosotros. Entonces Pablo ahora puede comenzar a decirte, por lo tanto, entonces ahora sí, la palabra por consiguiente ¿a qué? A todo esto no hay ni una sola condenación para los que están en Cristo Jesús. Para tu vida no hay condenación, mis hermanos. Y miren, leí un libro que decía que esta es la verdad más difícil de creer. Sí podemos creer muchas verdades, creemos que el Evangelio transforma y muchas cosas, pero que Dios en este momento te vea con agrado es bien difícil de recibir. En algunos discipulados han estudiado algunos de ustedes un librito rojo que se llama La vida centrada en el Evangelio, ¿no? Es bien importante que lean ahí un capítulo que habla sobre esto, sobre la justificación. Y quiero referir a algunas frases que dice ahí. El hombre, dice el autor, vive en una lucha por identidad y por aceptación, y esto se debe a que Dios nos creó de esa manera. Y cuando no encontramos esto, caemos en una vida miserable de condenación, de culpa, y tenemos la tendencia natural de vivir haciendo méritos para ganar el favor de Dios. Y él dice, o estamos a veces creyéndonos porque lo logramos, o aparentando que lo logramos. Si se recuerdan de su discipulado. Eso es vivir en lo exterior, vivir queriendo ganar méritos. Miren, yo se los quiero ilustrar con algo bien sencillo, con nuestra cultura. ¿Cómo es nuestra cultura? Gracias. ¿Cómo es nuestra cultura? ¿Qué enseña nuestra cultura? ¿Cómo le dices tú a tu hijo? Yo lo he hecho también, no te sientas mal, no estoy diciendo que tú eres un legalista por hacer esto. Cuando lo vas a dejar a la escuela dominical, ¿qué es lo que le dices usualmente? ¿Te portas bien? Y luego cuando lo recoges,
¿Cómo le dijo a las maestras? ¿Cómo se portó mi hijo? Y fíjate, crecemos con esto. Y ahorita nos dio risa, pero ¿sabes qué es lo tremendo? Nuestra cultura católica romana nos ha enseñado un sistema de valores de me porto de una forma, y también la cultura cristiana evangélica. Me porto de una forma, entonces me gano la bendición. Tan fácil caer en eso. O sea, no es lo que está enseñando Pablo aquí. Está diciendo no hay condenación, no porque te portas bien. Y luego crecemos y tú sabes que tienes que ser un marido amoroso. Y luego vas a una plática de matrimonios y el pastor lo primero que dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Y luego vas a la mujer, escucha un mensaje que dice: y ustedes mujeres sométanse a su marido y venérenlo, dice en otro texto. Y tú sales de ese lugar diciendo: no se puede esto. Y entonces puedes tener las dos tentaciones: aparentar o vivir en condenación. Y mira, una pregunta cuando estás en condenación. Suponte que esta semana te portaste con todos los pecados negativos que puedan haber. Como creyente. Se te salió tu mal carácter. Viste esa lucha. Literalmente, si amas a Dios, mis hermanos, lo que pasa dentro de ti es que te duele todo esto. Pero llegamos a la iglesia. Entonces comienza el tiempo de adoración. Suponte, comienza el tiempo de la Santa Cena. Si tú no entiendes el Evangelio, lo que va a pasar es, vas a decir esto: yo no soy digno de tomar la Santa Cena. Yo no soy digno de cantar. Y muchas personas, ahí las ha engañado el maligno, porque es el tentador, pero el acusador de los hermanos. Te tienta, te hace tropezar, se burla de ti y luego te acusa y te está diciendo: ¿y cómo vas a cantar? No seas hipócrita. Pues ya no te congregues. Eso no es el Evangelio, ese es otro Evangelio, mis hermanos. Pero suponte, fíjate cómo somos de méritos, que esa semana te portaste muy bien. Ofrendaste, diezmaste, evangelizaste 5 días de la semana. Y cosas que pensamos, conductas, por eso puse el ejemplo de ofrendar y diezmar. No estoy diciendo que eso te dé mérito. Oraste, te abstuviste del pecado y llegas a la reunión y comienza la alabanza y dices: amén, Señor, ahora sí soy digno de entrar a tu presencia, adorar tu nombre. ¿Sabes qué, mi hermano? Tampoco ese día eres digno. No hay condenación solo para unos, para los que están en Cristo Jesús. Ninguna sola. Y dice que esa es una de las verdades más difíciles de entender. Mira, voy a decirte unos términos aquí. La justicia de Dios, fíjate lo que es nada menos que la perfecta justicia de Cristo, quien a través de su vida sin pecado y obediencia al Padre cumplió la ley de Dios en sus preceptos y penalidades, y esa vida perfecta es imputada a un hombre gratuitamente solo por la fe en Cristo. Para nosotros la justicia de Dios implica que Dios ha perdonado todos nuestros pecados y nos acepta delante de Él. Oh, qué gran misterio es para mí que tu gracia vino. Así que yo quiero hablar al que está pasando condenación o acusación, porque no alcanzas el estándar. Entonces estás igual que Pablo. Estás en el caminar de la tierra a la gloria. Estás diciendo: miserable hombre de mí. Si tú viniste así esta mañana, hay esperanzas para ti, porque no nos vamos a quedar solo en no hay condenación. El Señor te ha libertado por medio de su justicia. Todos conocemos este texto, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo por nosotros pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué gran intercambio, qué glorioso intercambio. El que no conoció pecado por ti y por mí se hizo pecado.
Ahora, quiero ilustrártelo con una historia que pasó con Jesús. Esto no es parábola, esto le pasó a Jesús. Si me acompañas, por favor, a Lucas 7, 44. Lucas 7, 44, dice así. El contexto es que Jesús entra a la casa de Simón el fariseo, están dándole una cena, el fariseo invitó a Jesús, un hombre religioso, puro, tremendo, se sabía la ley de memoria, y de pronto yo me imagino que eran casas como de los pueblos, no como las de ahora que tienen puertas, sino que de pronto entró una mujer y empezó a lavarle los pies. Y dice el versículo 44, y volviéndose a la mujer le dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, mira qué le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Le predicó Romanos 5:1 antes que se escribiera. Te estoy justificando no porque lloraste, no porque te tiraste a mis pies, no. Tú lo que trajiste a mí fueron muchos pecados. Era una mujer pecadora. Y eso dice el Antiguo Testamento. Ustedes no trajeron a mí la ofrenda ni el holocausto, por el contrario, trajeron a mí sus rebeliones una y otra vez. Y luego dice Isaías: pero yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no tendré más memoria de tus pecados. Eso es lo que le pasó a esta mujer. No le dice: te salvó tu llanto, te salvó que eres bien religiosa, ni siquiera la fe, como que fuera la gran fe que tuvo esta mujer. Ella no sabía que estaba teniendo fe, pero le predicó Romanos 5:1, le dijo: justificada pues por la fe, ahora tienes paz conmigo. Yo soy Dios, tú creíste eso, vete en paz, mujer. Lo importante es cómo concluye. Esa misma paz es la que Dios te promete. O si no, piensan, mis estimados hermanos, en Pedro. ¿Cómo puedes superar una noche en la cual niegas al Salvador? Una cosa es como lo negamos así a veces indirectamente, pero él, con el que había comido, con el que lo había llamado, con el que lo había salvado, él sí le había dicho: tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Pero la noche de tentación, esa noche él dijo: no lo conozco. Y le habló otra y le dijo, lo negó 3 veces, incluso diciendo groserías para disimular que era un discípulo de Jesús. ¿Cómo superas esa noche, mis hermanos? Muchas veces como creyente has sentido lo mismo, que dices: ya no creo que me pueda levantar de esta caída. Pero ¿sabes qué te dice el Evangelio? No hay ninguna sola condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Pedro pudo superar esa noche porque Pedro era uno con Cristo. Y luego ese mismo que lo había negado 3 veces, el Señor le dijo: ¿me amas? Sí, apacienta a mis corderos. Lo que he querido mostrar en este primer punto, mis hermanos, es que la unión con Cristo es lo más glorioso que nos imaginamos. Hay muchos de nosotros que vivimos en condenación continua porque no hemos asimilado el Evangelio verdaderamente. Y no solo condenación que siento, porque de la condenación que se refiere Pablo no es al sentirse acusado, sino a la condenación real de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero el Evangelio te dice, créalo o no, que si estás en Cristo Jesús no hay ni una sola condenación. Como decía el himno antiguo, que ahora se le ha puesto una melodía moderna: cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó.
pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Y cada vez que cantamos ese canto, estoy diciendo gracias. Gracias, porque muchas veces he caído en tentación de sentir condenación. Pero no hay ni una sola condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la libertad que da la ley del Espíritu. No quiere el Señor que solo vivas no condenado, pero quiere que vivas, como decía nuestro pastor Luis ahorita en la oración, una vida victoriosa. No solo como derrotado y decir, es que no puedo creer que sea justificado. No, por el contrario, te quiere dar una vida en donde comiences a ver un progreso en la santificación. Leamos atentamente la segunda parte de ahí mismo el versículo 1, no le hemos avanzado. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. 1b, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es bien importante que expliquemos la frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque si la entiendes mal, desbarataría todo lo que acabo de decir. ¿Qué vas a decir? Híjole, entonces para mí sí hay condenación, porque yo sí ando conforme a la carne. No está diciendo, no hay condenación para los que no andan conforme a la carne. Fíjese bien lo que voy a decir. No hay condenación para los que están en Cristo. Consecuencia, esos que están en Cristo no andan conforme a la carne, por lo tanto no están condenados. Porque el que está en Cristo anda en el Espíritu. O sea, yo sé que estás diciendo, bueno, teóricamente sí, posicionalmente sí debo de andar en el Espíritu, pero muchas veces ando en la carne. Pero es bien importante la lingüística aquí del texto. No es prerequisito para no tener condenación andar en la carne, sino que los que están en Cristo, que no son condenados, que son justificados, su consecuencia, su síntoma es que andan en el Espíritu. Y eso lo vamos a desarrollar las otras veces que viene. Es como el diálogo que tiene ese texto con nosotros. Los que son de la carne son los que no conocen en realidad este estado. Está hablando de un estado de justificación, andar en el Espíritu. Ahora, vamos a recordar un poco. El Espíritu Santo es el que viene al creyente por medio de la salvación, de la justificación. De hecho, el Espíritu Santo es el que te regeneró. Nosotros decimos, yo recibí al Señor, decimos, pero está bien que lo digas si es como entiendes el día que comenzó tu nueva vida. Pero el término más correcto es el nuevo nacimiento. Y como nuevo nacimiento tiene que ver con genes nuevos, regeneración. Y la regeneración opera de la siguiente forma. El Espíritu Santo nos sopla y nos imparte vida a personas que estábamos muertos en delitos y pecados. Es un misterio. Hay personas que oyen el mensaje del Evangelio muchas veces y no pasa nada. Pero hay un día que algunos de ustedes y yo, por la pura gracia de Dios, acabamos de cantar, Espíritu, podemos ver. Pero fíjate lo que dice la segunda frase, abriste nuestros ojos, revelaste a Jesús. Un día, por la gracia de Dios, tú creíste, pero no va primero, es que yo creí en Jesús, yo lo recibí y por eso es que soy salvo. No, lo recibiste y creíste en Él porque el Espíritu Santo te vivificó. Porque no hay justo ni a uno. Todo el repaso de lo que hemos visto, no hay quien entienda. Y Romanos 8, ya van a ver que vamos a estar recordando mucho. Pero lo que yo quiero que recuerdes es también otra vez Romanos 5, 6 al 8. Porque esto te va a ayudar para que veas que la obra del Espíritu no fue por nada bueno en ti. Dice que porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me llama la atención de este texto es que dice el estado en el que te salvó el Espíritu Santo. Estabas
débil. Dice, cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, cuando no queríamos, cuando no lo buscábamos. Miren, cuando uno se va a casar y listo los solteros, lo peor que puedes hacer es llegar a donde tu prometida, tu novia, sin avisar que vas a llegar. Y dices, voy a llegar temprano para saludarla, y tú algunos se pueden llevar un susto. A mí no me pasó, para nada, gracias a Dios, especialmente aquellas personas que se maquillan de más. No quieres llevarte así una impresión. Las señoritas que se van a casar ponen su mejor cara en las citas, se maquillan, se visten lo más bonitas que pueden salir, y los hombres espero que hagan lo mismo. Pero el Señor no nos salvó cuando éramos los más atractivos. Es más, si tú has leído allá en el profeta Ezequiel, dice que encontró a una mujer, la vi en su sangre, sucia, desventurada, desnuda, y así la amó. Esa es la iglesia del Señor, lo dice ahí. Mas Dios muestra su amor en que aún siendo débil, pecador. Esto lo estoy diciendo para cuando venga la tentación, recuérdate cómo te amó. Y ahorita te está adornando para un día presentarse una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante. El Espíritu Santo, hermanos, entonces es el que te dio vida, y fuiste justificado porque Pablo enfatiza que recibimos al Espíritu Santo dentro de nosotros y Él mora. Ahora sigue el texto y dice que ese Espíritu, que la ley del Espíritu de vida, versículo 2, en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora sí está haciendo referencia al capítulo 7. En el capítulo 7 vimos varias cosas, mis hermanos. Vimos básicamente que había la ley de Moisés, y voy a recordar lo que dije el domingo pasado, que nomás estaba para mostrarte tu incapacidad y el pecado, que te lo magnifica la ley. Dice, la ley, si no dijera no codiciarás, yo no supiera que la codicia era pecado. Y hoy, tan hermoso como lo resumía Luis en la oración, la ley no podía salvarnos, no podía, ya lo vamos a ver más adelante, no podía justificarnos. De hecho, solo nos condenaba, pero a la vez es una ley gloriosa, santa, justa y buena. Nos condena precisamente por eso, porque Dios quiere que el hombre viva así, pero no se puede. Pero Pablo, en lo que leímos ahorita en el versículo 21, no solo habla de la ley de Moisés, sino que habla de la ley que él tiene en su cuerpo. Volvamos a leer el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Él habla, hay una ley, y es un misterio, porque el Señor pudo habernos salvado y quitado esta ley, esta lucha, fuéramos como glorificados en la tierra. No obstante, no la quitó. No obstante, muchos de ustedes les pasa como a mí. Decimos, veo esta ley en mis miembros, miserable de mí. Pero contesta con el versículo 2. Ahora, hay otra ley. La ley del Espíritu de vida. Y fíjate, es un espíritu con letra E mayúscula. En Cristo Jesús. Él pudo haberlo solucionado y decir, ¿saben qué? El Espíritu Santo los liberta del pecado. Pero sigue con el lenguaje. Yo veo una ley, veo algo que, miren, los que estudiaron física o química saben que una ley es por comprobación, prueba, error, hasta que nunca acontece algo diferente. Entonces se vuelve ley. Entonces Pablo dice, hay una ley, algo que no es diferente, siempre hay batalla. Pero los que están en Cristo no solo no están en condenación, sino que hay otra ley dentro de ellos que la trae el Espíritu Santo, la ley de la vida. Y esa ley lo que hace
es que ya te ayuda no solo a ser justificado, que vimos bastante de la justificación, sino que te ayuda a ser santificado. Y lo que quiero decir con esto es que el cristiano puede cambiar, mis hermanos. Es posible el cambio verdadero. De hecho, en el curso de Conoce a Jesús, si estás viniendo, hay una lección que así se llama: es posible el cambio verdadero. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Otra ley. Es como la ley de la gravedad. Esto es una ilustración, no perfecta, pero la ley de la gravedad dice que todos los cuerpos están acelerando al centro de la Tierra. O como se dice en forma simplística, todo lo que sube tiene que bajar, o nada puede estar suspendido ahí en el aire volando. Pero un avión vuela. ¿Y por qué vuela un avión? Porque aunque la ley de la gravedad está presente, hay otras dos leyes, por lo menos los que conocen, no me van a regañar por favor los físicos, los matemáticos, pero según me recuerdo es la tercera ley de Newton de la fuerza de acción y reacción, y no sé si es la de Bernoulli y la otra de los chorros de aire, que mantienen suspendido. Imagínate ese metalote allá suspendido en el aire. Y si tú no tienes fe en esa ley, no te subas a un avión. Porque requiere, decían antes, de verdad, cuando empezó los primeros vuelos, decían, esto requiere fe, porque es que hay una ley que hemos visto toda la historia de la humanidad, que todos los cuerpos están siendo acelerados al piso, al centro de la tierra. Bueno, mis hermanos, todos los cristianos tenemos la ley del pecado, pero más ahora también hay una ley nueva, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y mira lo que ahí es específico, no tengo ni mucho que agregar, porque aquí Pablo sí es clarito: esa te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, esa te da la victoria. Probablemente está haciendo referencia al 7:6 también, que lo vimos hace 2 domingos. Dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a la que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ahora has quedado libre de querer cumplir las demandas de la ley, de portarte bien, de hacerlo en tu esfuerzo humano. De todas formas no se puede, mis hermanos. Tú vas a decir, no, como no, yo sí conozco personas que se portan muy bien. Bueno, si hubiera alguien que cumpliera todos los mandamientos, pero decía Santiago, falla en uno de ellos, se ha hecho transgresor de todos. Y de todas formas, si alguien cumpliera todos los mandamientos, nuestras mejores obras delante del Señor, dice el profeta, son como trapos de inmundicia. Más bien lo resume Pablo en Romanos: ningún hombre, y en Gálatas dice lo mismo, puede ser justificado por las obras de la ley. Pero fíjate, he aquí que como tienes el don de justicia, puedes caminar en la libertad de la ley del Espíritu de vida. El creyente está bajo una nueva realidad. Y mira, yo estaba pensando que esto tiene que ver con lo que dijo el Señor en el nuevo pacto. ¿Se ha fijado que el nuevo pacto es como la nueva forma de cumplir la ley? Y para nuestros visitantes, si no sabes, dices, ¿qué es eso del nuevo pacto? Bueno, el nuevo pacto es lo que prometió el Señor en el Antiguo Testamento que iba a acontecer con la venida del Mesías. El método del Antiguo Testamento de salvación, mis estimados amigos, visitantes, era cumple la ley y vives. Pero el nuevo pacto el Señor lo profetizó, Ezequiel 36, es importante que lo veas, no sé si lo pueden proyectar, Ezequiel 36, 26, dice algunas partes del nuevo pacto. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Mira, los estudiosos de este nuevo pacto dicen, esto es un pacto incondicional y el que está diciendo y comprometiéndose que lo va a hacer es Dios. No dice, y te voy a dar un nuevo corazón y luego tú le echas ganas para que cambies y te santifiques.
O pídeme mucho y tal vez te doy un nuevo corazón. No, todos son, te voy a dar un nuevo corazón. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Hermanos, el Señor del cielo y de la tierra, el Espíritu Santo Creador que resucitó a Cristo de los muertos, mora dentro de nosotros. Dice, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Qué glorioso, hermanos, qué hermoso. El Espíritu Santo está dentro de ti, pero algo que me llama la atención, además de darte un nuevo corazón y el Espíritu, pondré dentro de vos, haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y en otras partes del nuevo pacto dice, ya no voy a poner las leyes ni en tablas, ni solo en las mentes, sino que se las voy a poner en la mente y en el corazón. Entonces, reforzando lo que hacemos el domingo anterior, la ley no está desechada, más bien ahora tienes el cómo andar en novedad de vida por la ley del Espíritu de vida que te ha libertado en Cristo Jesús. Eso nos lleva a lo tercero y último. ¿Cuál es el fundamento por lo cual esto puede ser? Mira, regresa a Romanos 8, por favor. Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el glorioso evangelio. Hay tanto en Romanos 8, pero en este versículo, mis hermanos, nos habla de tú y de mi Salvador. La semana pasada terminábamos diciendo que la ley no estaba abolida, pero que más bien nos mostraba con urgencia la necesidad de un Salvador. Hermanos, ahora puedes entender gracias a Dios por Cristo. Aquí lo puedes entender en mayor detalle. ¿Qué quiere decir gracias a Dios por Cristo? La ley no podía hacer algunas cosas, hermanos. Básicamente la ley no podía hacer dos cosas de acuerdo a este texto. No podía justificar ni salvar a nadie. Qué tremendo. Entonces tú dices, si eres así como inquisitivo, dices, ¿para qué Él dio la ley? Y la palabra nos da una de las razones. Bueno, dos cosas que no podía hacer. Dije, no podía justificar a nadie y no puede santificar a nadie. ¿Para qué la dio? Y la palabra del Señor nos muestra. ¿Sabes para qué la dio? Para llevarnos a Cristo. La ley estaba ahí para que tú te dieras cuenta de que no se podía. Y aquí en la Escritura, capítulo 3 de Gálatas 3:21, nos muestra que era un ayo. Y tú dices, esa palabra yo no sé ni qué es, un ayo. Pero el ayo era como un instructor, como un tutor, como al que le dejaban encargados los niños. Y ese ayo, esa guía, ese maestro, era nada más para mostrarte tu incapacidad, tu pecado, pero para decirte, mira, hay una forma, hay un Salvador, te guío a Él. Y si tú ya llegaste a esa conclusión, gloria al Señor, bienvenido a la nueva realidad del Espíritu de vida. Gálatas 3:21 dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Pero mira lo que dice, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia hubiera dependido ciertamente de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados
para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Qué hermoso. Allá en Romanos 8:3 dice lo que la ley no podía hacer. Aquí te lo refuerza en Gálatas. La ley era incapaz de impartir vida. Fíjate, pensando en la ley, cuando pecabas llevabas unas tortolitas o llevabas una ofrenda al altar y el pecado se quitaba dentro de ti, pero no te podía quitar las pasiones por pecar. De hecho, el sacerdote ponía las manos por el pecado de todo el pueblo. Pero Dios quiere algo más glorioso, mis hermanos. Porque si regresas a Romanos 8, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, mira qué hermoso, Dios lo hizo enviando al Salvador. Muchos han querido justificarse o cambiar guardando leyes, comportándose de alguna manera. Muchos cristianos sienten que por cosas que hagan o dejen de hacer van a ser santificados, pero el texto es claro que dice la ley no puede hacer eso, pero he aquí contempla a Dios, contempla al Salvador hecho hombre y dice que en semejanza de carne de pecado. No dice que vino en pecado ni vino en carne, en semejanza, porque si algo tuvo Cristo Jesús es que Él fue victorioso sobre el pecado en su vida, en su carne. Eso es tremendo. Algunos dicen, Él fue victorioso porque era Dios. No, Él tomó semejanza de carne y como hombre venció todas las tentaciones y de hecho dice que Él sufrió todo tipo de tentación para ser fiel, sumo sacerdote y misericordioso y entiende las tentaciones y batallas que tiene el ser humano. Si no, no estuviera escrito en el Evangelio cuando dijo tengo sed, tengo hambre, cuando sintió el abandono, cuando estaba en Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba en agonía como hombre. Sí le dolieron los latigazos, los golpes, los clavos. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Él fue el segundo Adán, que fue totalmente puro, perfecto y en victoria caminó desde el día uno que nació en la natividad hasta el día de la crucifixión. Fue victorioso y perfecto, Rey de reyes y Señor de señores. Su nombre es Cristo, el Rey de gloria y de justicia, profetizado por Isaías. Vendrá el Rey de la justicia y eso es lo que está intentando decirte Pablo. Ya no hay condenación para ti porque el Espíritu te ha libertado, la ley del Espíritu te ha libertado, pero por esto te ha libertado, porque estás en Cristo, en el que venció el pecado, en la carne. Lo que la ley no podía hacer, Cristo lo hizo. No falló, no pecó en ninguno de los elementos. ¿Te fijaste lo último que dice el versículo 4? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Cumplió todito los elementos. Yo les decía, ¿por qué cuando llega con Juan el Bautista le dice que se quiere bautizar? Juan le dice, no puedes, ¿cómo te voy a bautizar? Yo no soy ni digno de desatar las sandalias. Le dice, deja que pase para que se cumpla toda justicia. Fue circuncidado al 8º día, cumplió todas las demandas de la ley. Pero ahí te va el misterio del Evangelio. Pero dice que se entregó como ofrenda. Él no merecía la cruz. Porque él, de acuerdo a la ley, era el único que merecía las bendiciones. El que vive, el que cumple vivirá, el que no cumple morirá. Entonces, él cumplió. Pero cuando estaba en la cruz, estaba sustituyéndote al que no cumplió, a ti y a mí. Y el peso de todo el juicio de la ley fue sobre Cristo Jesús en el madero. De tus iras, de las mías.
de tus pecados, de los míos, de las envidias que hemos tenido, de los chismes que has dicho, de la falta de perdón, del pecado que te avergüenzas, que no le has contado a nadie. ¿Sabes a quién le correspondía la cruz? A ti y a mí. Justamente. Y no solo la cruz, una eternidad separados de Dios. Pero lee con detalle, por favor, porque más que como yo lo puedo expresar es lo que Dios dice en su palabra, lo que la ley no pudo hacer. Segunda parte del versículo 3, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Esa expresión vale mucho. Como ofrenda por el pecado. Él fue la ofrenda que Dios aceptó por el pecado de todos nosotros. Pero hizo algo diferente a las ofrendas de las tortolitas, a las ofrendas de los becerros. Ese pecado, esa ofrenda sí venció al pecado y la muerte, que es nuestro último enemigo, y por eso los que estamos unidos a Cristo un día nos resucitaremos juntamente con Él, ya libres del pecado. Y yo anhelo ese día, que Él venga o que Él me llame a su presencia para ser revestido de esta lucha miserable. Entonces ahora puedes exclamar como Pablo: gracias sean dadas a Dios por Cristo, porque Él es la ofrenda por el pecado, pero Él también es el que da el Espíritu Santo para que tú y yo ya no vivamos en pecado. Qué gran Salvador. Dicen de que le comentaron una vez al predicador Charles Spurgeon: oiga, pastor, el predicador de allá de la otra iglesia, viera qué gran predicador es, qué tremendo predicador es. Y dice Spurgeon: wow, qué bueno que salgas con esa impresión, pero yo quiero que salgan de esta iglesia diciendo no qué gran predicador es, ni qué gran servicio tenemos, sino qué gran Salvador tenemos. Y ese es mi objetivo en esta predicación, mis hermanos, que tú sepas que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ninguna, ni una sola, pero que también tienes el Espíritu Santo y que vamos a seguirlo desglosando para que vivas en santidad y que terminemos adorando al Cordero Redentor. Porque dice ciertamente Isaías 53:4, Él llevó, no las de Él, las nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de Dios nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por ti y por mí. Ponte de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.